Mi chiamo Gillian, 31 anni, tecnico di laboratorio. Ho perso me stessa. Mio marito mi ha controllata e umiliata ogni giorno, come fossi nulla. Gillian Maddox estaba limpiando el último microscopio del laboratorio del centro médico cuando el reloj de pared marcó las 7:30 de la tarde. Sus compañeros ya se habían ido a casa, dejándola sola entre las hileras de equipos perfectamente ordenados. Le encantaba este silencio después de un día de trabajo. Aquí, entre los tubos y los analizadores, todo era predecible y lógico. Cada reactivo sabía cuál era su lugar. Cada resultado tenía una explicación clara. Todo el día transcurría en una rutina estándar. Análisis de sangre para medir el colesterol y el azúcar, comprobación de las muestras de orina para detectar infecciones, preparación de preparados para el examen microscópico. El trabajo exigía concentración y precisión, pero no daba tiempo para pensar en problemas personales. Cada hora estaba cronometrada al minuto. Cada acción se realizaba automáticamente, con movimientos perfeccionados por años de práctica. Gillian se quitó la bata blanca y la colgó en su taquilla. El espejo del interior de la puerta reflejaba el rostro cansado de una mujer de 31 años, con el pelo castaño recogido en un moño apretado. Tenía ojeras. Los últimos meses no habían sido fáciles. Se arregló el pelo y cerró la taquilla, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. A veces pensaba que la cara en el espejo pertenecía a otra persona, a alguien igual de cansada y perdida, fingiendo que todo iba bien. El vestuario estaba tan silencioso como el laboratorio. Gillian se puso unos vaqueros y un jersey y guardó sus efectos personales en el bolso. En su teléfono había algunos mensajes perdidos de compañeros y amigos, pero ni siquiera se molestó en leerlos. Últimamente, la comunicación con sus amigos se había vuelto difícil. Tenía que inventar excusas de por qué no podía quedar, por qué estaba de mal humor, por qué tenía un moratón en la cara por una desafortunada caída de la bicicleta. Su teléfono sonó mientras se dirigía a la salida. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Gillian se quedó inmóvil un segundo, mirando la llamada entrante. Podría haberlo ignorado, fingir que no lo había oído. Pero la experiencia le decía que eso solo empeoraría las cosas. A Caden no le gustaba que ignoraran sus llamadas. «Hola», dijo en tono neutro, intentando no parecer preocupada. «¿Dónde has estado merodeando?» La voz de Caden sonaba contrariada, con una nota distintiva de irritación que últimamente aparecía con más frecuencia. «Son casi las 7 y no hay nadie en casa. Estoy terminando de trabajar. Saldré dentro de 5 minutos. ¿Qué hay para cenar? No me digas que no has cocinado nada». Gillian agarró el teléfono con más fuerza. Claro que no había cocinado nada. Había estado todo el día en el laboratorio analizando la sangre y la orina de los pacientes. Y Caden había terminado su turno en el restaurante a las 4 y podría haber hecho algo por su cuenta. Pero ella sabía que la lógica no le convencería. En su mente, cocinar era cosa de mujeres, aunque él fuera chef profesional. «Compraré comida por el camino», dijo con calma, mirando por la ventanilla el aparcamiento que se oscurecía. «¿Tienes que volver a comprar?» Su marido sonaba aún más molesto. «¿Quieres dejar de trabajar en ese estúpido laboratorio? Las esposas normales se quedan en casa y hacen las tareas domésticas». «Caden, ya hemos hablado de esto. Vivimos de mi sueldo», le recordó ella tratando de ser paciente. «También vivimos del mío. Yo estoy en el restaurante y tú en tus probetas. Cuando vuelvas a casa, querrás comer». Gillian escuchó en silencio los familiares reproches. Hacía un año, Caden había perdido su trabajo como chef en un prestigioso establecimiento a causa de un conflicto con el propietario. Había tenido que aceptar un trabajo de cocinero en una pequeña cafetería que pagaba la mitad. Desde entonces se volvió más irritable, se quejaba constantemente de lo injusta que era la vida y cada vez echaba más la culpa de todo a su mujer. Cada día traía nuevas quejas, nuevos motivos de insatisfacción. «Muy bien, ahora voy a la tienda», dijo intentando no mostrar el cansancio en su voz. «Asegúrate de comprar algo normal. El pollo de ayer estaba demasiado hecho y las patatas estaban demasiado saladas. ¿Tan difícil es cocinar como un ser humano?» La conexión se cortó. Gillian metió el teléfono en el bolso y salió del edificio al aire fresco del atardecer de Culver City. El mes de diciembre en el sur de California era suave, pero ventoso.
Las palmeras agitaban sus hojas, y a lo lejos se oía el ruido de los coches en la carretera principal. El aparcamiento del centro médico estaba casi vacío. Solo algunos coches del personal de guardia permanecían bajo las tenues farolas. En el aparcamiento había un coche entre los pocos que quedaban. Se puso al volante y durante unos segundos permaneció sentada en silencio, con las manos en el volante. El habitáculo aún olía ligeramente a café del trayecto matutino. Había una chaqueta olvidada en el asiento trasero y unos cheques de la farmacia en el salpicadero. Las minucias habituales de una vida ordinaria que cada día era menos ordinaria. Cuando se casaron hacía 3 años, Caden había sido muy diferente. Ambicioso, amante de la diversión, lleno de planes. Había dicho que abriría su propio restaurante, que se convertiría en un chef famoso y que viajarían por todo el mundo, probando las cocinas de distintos países. Gillian creía en él. Le apoyaba, incluso pidió un préstamo para ayudarle con la inversión inicial en su carrera. Y ahora no quedaba casi nada de aquel Caden, solo amargura y constantes quejas sobre el mundo que le rodeaba. Arrancó el coche y salió a la calle. El trayecto a casa duraba 15 minutos, pero antes tenía que parar en el supermercado. Por el camino, Gillian meditó sobre qué cocinar. Algo rápido, pero para que Caden no se quejara. ¿Quizás filete y verduras? ¿O pasta y salsa? Le encantaba la comida italiana. A menudo recordaba las veces que había trabajado en un restaurante de cocina europea y había cocinado para clientes agradecidos que dejaban comentarios positivos. En la radio del coche sonaba música tranquila, jazz o algo así. A Gillian nunca le habían gustado mucho los géneros musicales, pero aquellas melodías eran relajantes. En un semáforo, se detuvo junto a una pareja que viajaba en el coche de al lado. Hablaban animadamente de algo y se reían. La mujer tocó suavemente la mano del hombre, que le devolvió la sonrisa. Una escena sencilla, pero Gillian sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído así con Caden? El supermercado la recibió con luces brillantes y música tranquila de fondo. Gillian cogió su carrito y se dirigió a la sección de carnes. Los filetes tenían buena pinta, aunque el precio era mordaz. Su sueldo de técnico de laboratorio no le permitía comprar carne cara a menudo, pero a veces quería darle un capricho a su marido. Revivir los viejos tiempos, aunque solo fuera por una noche. Pone 2 raciones en el carrito. Añade brécol, zanahorias y champiñones. En la sección de lácteos, compra nata para la salsa y queso parmesano. Al pasar por la sección de vinos, se detiene un segundo. ¿Debería comprar una botella de vino tinto para la cena? A Caden le gustaba el buen vino, conocía las variedades de uva y las regiones de producción. Pero entonces recordó que él ya estaba bebiendo cerveza, a juzgar por la voz de su teléfono. Mezclar alcohol no era una buena idea, sobre todo cuando el estado de ánimo no era ya el mejor. Compré una baguette fresca en el departamento de panadería. A Caden le gustaba mojar el pan en salsa. Añadí lechuga, tomates cherry y aguacate al carrito. Tal vez hacer una ensalada ligera para complementar el plato principal. De pie en la cola de la caja, observó a los demás compradores y, sin darse cuenta, analizó sus vidas por el contenido de sus cestas. Una pareja joven elige vino para cenar y habla alegremente de sus planes para la noche. Su carrito contenía filetes, espárragos, fresas y champán. Noche de cita o aniversario, decidió Gillian. La mujer mayor estaba comprando alimentos para una familia numerosa. A juzgar por la cantidad de comida para bebés, pañales y juguetes, cocinaba para sus hijos y nietos. Un hombre de mediana edad compraba alimentos precocinados y cerveza, el clásico kit de soltero. Todos parecían contentos, cada uno a su manera, pero tranquilos. Gillian trató de recordar la última vez que había sentido ese tipo de calma en casa. Probablemente hacía unos 6 meses, cuando Caden aún esperaba conseguir un trabajo mejor y no culpaba al mundo de sus fracasos. Entonces aún podían cenar, ver una película, hablar del futuro sin recriminaciones. Después de pagar, cargó las compras en el coche y se dirigió a casa. Su casa estaba en un barrio tranquilo, pequeña pero acogedora. Una estructura de 2 plantas con un pequeño jardín y un garaje para 2 coches. Cuando la habían comprado, Gillian había imaginado cómo organizaría las habitaciones. Plantaría flores en el jardín, recibiría invitados, haría barbacoas en el patio trasero. Ahora la casa se parecía más a un campo de batalla,
donde cada palabra descuidada podía provocar un conflicto. Los vecinos de la derecha, el anciano matrimonio Smith, siempre saludaban cuando veían a Gillian. A la izquierda vivía una familia joven con dos niños que jugaban a menudo en el patio. A veces Gillian envidiaba estas muestras sencillas y naturales de felicidad familiar. Las risas de los niños, el olor a carne asada, las conversaciones en voz baja en el porche. Todo parecía un paraíso inalcanzable. Mientras conducía hacia la casa, se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas. Eso significaba que Caden estaba en casa. La luz azulada de la televisión parpadeaba en el salón, y la cocina también estaba iluminada. Gillian aparcó en la entrada y descargó las bolsas de la compra. Las bolsas eran pesadas y las asas le chocaban contra las palmas de las manos. Se detuvo en el porche, reuniendo fuerzas antes de entrar en la casa. Esta noche intentaría no provocar una pelea. Prepararía una buena cena, comerían en paz, tal vez incluso verían una película. Como en los viejos tiempos, cuando Caden aún podía ser amable y atento, cuando habían hecho planes para el futuro y soñaban con tener hijos. Aquellos recuerdos parecían tan lejanos como si pertenecieran a otras personas. La llave giró en la cerradura con un clic familiar. Gillian entró en la casa e inmediatamente percibió el olor a cerveza mezclado con algo más. Tal vez el olor de la cocina del restaurante que siempre quedaba en la ropa de Caden. El sonido de la televisión procedía del salón. Algún programa deportivo con comentarios emotivos. Entró en la cocina y dejó las bolsas sobre la mesa. «Ya estoy en casa», gritó hacia el salón, tratando de mantener la voz alegre. «Por fin», contestó Caden sin mucho entusiasmo. «Creía que habías decidido pasar la noche en el trabajo». Gillian empezó a sacar los comestibles de las bolsas, ordenándolos en los estantes del frigorífico. Dejó los filetes en la mesa. Había que cocinarlos enseguida. Encendió el horno para las verduras, sacó una sartén para la carne. Los movimientos familiares la tranquilizaron, la distrajeron de sus pensamientos ansiosos. Se sentía en su elemento en la cocina, donde podía concentrarse en tareas específicas y no pensar en las complejidades de las relaciones. Caden apareció en la cocina con una lata de cerveza en la mano. Parecía cansado, con el pelo revuelto, una marca de almohada en la mejilla y los ojos un poco enrojecidos. Debía de haberse dormido después del trabajo, algo que últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. Las manos de los cocineros siempre tenían pequeños cortes y quemaduras, gajes del oficio, pero hoy Gillian notó un nuevo arañazo en los nudillos. Probablemente se había hecho daño en el trabajo, aunque podría haber sido otra cosa. «¿Qué estás cocinando?», preguntó mirando la comida que había sobre la mesa con la expresión de un hombre dispuesto a recibir críticas. «Filete y verduras. Pensaba hacer una salsa de champiñones», respondió ella tratando de sonar entusiasmada. «¿Filete?», Caden enarcó una ceja. «Es muy caro. Otra vez estamos malgastando el dinero en cosas innecesarias. Quería hacerte feliz. ¿Te gusta la buena carne?», dijo Gillian, sintiendo que el entusiasmo se desvanecía poco a poco. Permaneció en silencio, bebió un sorbo de cerveza y se sentó a la mesa de la cocina. Gillian podía sentir su mirada clavada en ella mientras cocinaba. Era una mirada escrutadora, en busca de defectos, lista en cualquier momento para encontrar algo de lo que quejarse. Intentó moverse con seguridad, como si lo tuviera todo bajo control, pero por alguna razón le temblaban las manos mientras cortaba las verduras. Gillian sacó un cuchillo afilado del soporte y empezó a cortar verduras para la guarnición. Las zanahorias quedaron planas sobre la tabla y el brócoli cayó en ordenados ramilletes. Los movimientos familiares la ayudaban a concentrarse y a distraerse de la tensa atmósfera que se iba engrosando en la cocina a cada minuto. Caden la observaba en silencio, dando sorbos de vez en cuando a una lata de cerveza. «¿Cuánto tiempo en la tienda?», dijo cuando el silencio se hizo incómodo. «Llamé hace una hora y acabas de llegar. Había cola en la caja. Y he elegido la comida con cuidado», dijo Gillian, sin levantar la vista de la tabla de cortar. «¿Con cuidado?». La voz de Caden tenía un tono burlón. «Bueno, ya veremos qué sale de esa cuidadosa selección». Sintió que los músculos de sus hombros se tensaban. Ya se había preparado para la crítica antes de que ella hubiera empezado a cocinar. Gillian dispuso las verduras en una bandeja de horno, rociadas con aceite de oliva, espolvoreadas con sal y hierbas. Sus movimientos eran más bruscos de lo habitual, pero intentó controlarse.
¿Cuántas veces te he dicho que uses menos sal? Gruñó Kaden mientras la observaba sazonar el brócoli. Tienes mucha mano para el picante. No es mucho, replicó ella mostrando una pizca de sal en la palma de la mano. Para ti es poco, pero para una persona normal es demasiado salado. No lo saboreas como un profesional. Gillian apretó los dientes y envió la bandeja al horno. Kaden siempre había hecho hincapié en su profesionalidad en la cocina, olvidando que durante el último año había estado trabajando en una cafetería mediocre, cocinando precocinados congelados y recalentando salsas de paquete. Pero no lo mencionó. Sabía que cualquier mención a su trabajo actual provocaría más conflictos. ¿Cuándo vas a empezar a freír carne?, preguntó él terminándose la cerveza y dejando la lata sobre la mesa con un sonoro estruendo. Ahora, deja que las verduras se hacen durante 15 minutos y luego empezaré con los filetes. ¿15 minutos? Refunfuñó Kaden con descontento. Llevo 2 horas esperando la cena. Llegué a casa con hambre y tú no estabas. ¿Ahora tengo que esperar otra media hora? ¿Podrías comer algo?, sugirió Gillian con cautela, empezando a pelar las setas para la salsa. ¿Algo de comer? Su voz se hizo más fuerte. ¿Pan seco? Nuestra nevera está tan vacía como un depósito de cadáveres. Las esposas normales se aseguran de que siempre haya comida en casa. Gillian cortó en silencio los champiñones en finas láminas. Había yogur, queso, restos de pollo de la noche anterior, huevos en la nevera, suficiente para un tentempié ligero. Pero Kaden prefería hacerse la víctima de las circunstancias antes que admitir que podía cuidar de sí mismo. ¿Abrimos otra cerveza?, continuó con ironía, ya que la cena no es hasta dentro de un rato. Mejor no, ya te has tomado una, dijo en voz baja sin volverse. ¿Qué? La voz de Kaden se tornó amenazadora. ¿Me estás diciendo cuánto tengo que beber? Gillian se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. Era terreno conocido. Cualquier comentario sobre el alcohol provocaba la ira de Kaden. En los últimos meses había estado bebiendo más a menudo y en mayor cantidad, justificándolo con el estrés del trabajo y la injusticia de la vida. No, claro que no. Solo pensé que sería mejor comer primero, dijo con cuidado. Y yo pensé que preferirías cocinar tú en lugar de mis hábitos. Por cierto, he tenido un día muy largo. Se levantó de la silla y se dirigió a la nevera. Gillian oyó abrirse la puerta, el siseo de una nueva lata de cerveza. Kaden regresó a su asiento y volvió a mirarla con aire estudioso. ¿Qué tipo de setas son?, preguntó, señalando con la cabeza la tabla de cortar. Champiñones, para la salsa de la carne. ¿Champiñones? Hizo una mueca. Baratísimos e insípidos. Los cocineros normales utilizan champiñones porcini o al menos de ostra. Las setas porcini cuestan 3 veces más, le recordó Gillian, intentando mantener la calma. Exacto. Ahorras dinero en todo. Y luego te preguntas por qué la comida es tan mala. Gillian calentó una sartén y añadió un poco de aceite. Las setas chisporrotearon al tocar la superficie caliente. Los removió con una espátula de madera, viendo cómo se doraban poco a poco y soltaban sus jugos. El fuego está demasiado alto, dijo Kaden. Se quemarán. Está bajo control, dijo ella bajando la llama. ¿Bajo control? Se rió, pero era una risa desagradable. ¿Cuándo había tenido algo bajo control en la cocina? Gillian sintió que le subía una oleada de irritación por dentro. Había cocinado para él todos los días durante los últimos 3 años. Había intentado estudiar recetas, comprar productos de calidad dentro de su modesto presupuesto. Pero él siempre tenía algo que criticar, siempre tenía algo de lo que quejarse. ¿Recuerdas lo que hiciste con el pollo anoche?, continuó Kaden poniéndose frenético. Secarlo hasta la suela. Te dije que bajaras la temperatura. Dijiste que el pollo estaba poco hecho cuando lo serví por primera vez. Tuve que volver a cocinarlo, me recordó. No me acuerdo de eso, descartó. Decidiste dejarlo media hora en el horno. Gillian recordó la cena de la noche anterior. Kaden había abierto el pollo, había visto el jugo ligeramente rosáceo cerca del hueso y había montado un escándalo porque ella quería envenenarlo con carne cruda. Tuvo que volver a meter el ave en el horno y secarla de verdad. Y hoy hace como si no hubiera pasado nada. A las setas les añadió nata, sal, pimienta y un poco de tomillo. La salsa quedó cremosa y sabrosa. Al menos de eso estaba segura. La salsa de champiñones siempre estaba buena. ¿Cuánta nata?, preguntó Kaden. 35%.
Demasiado rica. Es dura para el estómago. Debería haber usado un 20%. La última vez que te vi dijiste que un 20% de nata era demasiado líquida para una salsa. Yo no he dicho eso, dijo Caden irritado. Tienes la memoria un poco borrosa. Gillian apagó el fuego bajo la salsa y sacó los filetes del paquete. La carne tenía buen aspecto, rosada, con finas vetas de grasa. Salpimentó cada trozo y los dejó reposar un rato a temperatura ambiente. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Caden con impaciencia. Me muero de hambre. 10 minutos. Los filetes se fríen rápido. No te pases, advirtió. ¿Recuerdas la última vez? Era como un trozo de goma. Ella recordó esa vez. Caden había dicho que la carne estaba poco hecha, así que ella la había mantenido en la sartén más tiempo de lo habitual. Estaba tan descontento con el resultado como con todo lo demás. Gillian calentó otra sartén a fuego fuerte y colocó cuidadosamente los filetes en ella. Chisporrotearon e inmediatamente empezaron a cubrirse de una costra dorada. El olor de la carne asándose llenó la cocina, mezclándose con el aroma de la salsa de champiñones y las verduras asadas. Por fin algo huele normal, gruñó Caden, pero había una nota de aprobación en su voz. Gillian dio la vuelta a los filetes con cuidado. La parte de abajo estaba cubierta de una deliciosa costra, pero la carne seguía rosada por dentro, justo como le gustaba a Caden, o al menos como solía gustarle. ¿Llevas la cuenta del tiempo?, preguntó mirando su reloj. ¿O tienes buen ojo para la preparación? Sí, lo tengo. 3 minutos más por este lado. ¿3 minutos? Caden negó con la cabeza. Es demasiado tiempo. Se convertirá en lenguado. 2 entonces. Decide tú. Tú eres el cocinero aquí, dijo con ironía. Gillian podía sentir la tensión aumentando con cada segundo que pasaba. Hiciera lo que hiciera, se esforzara lo que se esforzara, Caden siempre encontraba algo que criticar. A veces parecía que buscaba fallos a propósito para descargar su frustración. Apagó el fuego bajo los filetes y los transfirió a los platos. La carne tenía un aspecto perfecto, corteza rojiza por fuera y carne rosada por dentro. Las verduras del horno también estaban listas. Gillian colocó cuidadosamente las guarniciones en los platos y vertió salsa de champiñones sobre cada ración. La cena está lista, anunció poniendo el plato delante de Caden. Caden examinó el contenido del plato con ojo crítico, como un joyero examina una gema en busca de defectos. No hay suficiente salsa, fue su primer comentario. Gillian añadió más salsa, tratando de no mostrar fastidio. Ya está bien, asintió Caden y cogió un cuchillo y un tenedor. Cortó el filete y observó detenidamente el corte. Estaba poco hecho con el centro rosado y la corteza perfectamente sellada. Bueno, dijo Caden después del primer bocado, es comestible, aunque tiene sal y la salsa está un poco líquida. Gillian se sentó a la mesa con su ración, intentando ignorar los comentarios. El filete estaba realmente bueno. Las verduras eran moderadamente suaves. La salsa tenía un agradable sabor cremoso, con un ligero toque de tomillo. Pero el disfrute de la comida quedó anulado por las constantes críticas de mi marido. La próxima vez, prueba a añadir romero a la carne, le dijo Caden entre bocado y bocado. Y guisa las setas más tiempo para que se evaporen los jugos. Ella asintió y comió en silencio, pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. La cena juntos solía ser un momento para hablar, discutir planes, compartir impresiones del día. Ahora era un monólogo sobre las carencias culinarias de su mujer y la injusticia del mundo. Por cierto, dijo, dando un sorbo a su cerveza, no cocines mañana por la noche. Trabajaré hasta tarde. ¿Algo especial?, preguntó Gillian. Estamos probando un nuevo menú. El dueño quiere añadir algunos platos para atraer a más clientes. Había una nota de orgullo en su voz, como siempre que se trataba de asuntos profesionales. Gillian sabía que le faltaba creatividad en su trabajo actual, donde tenía que cocinar platos sencillos a partir de recetas ya preparadas. Eso está bien, dijo ella. Quizás si a los clientes les gusta el menú, te suban el sueldo. La cara de Caden se ensombreció. ¿Un aumento?, sonrió amargamente. Ese vago tampoco me paga horas extras. Aprovecha mi experiencia y me paga como a un manitas. Una vez más, la conversación derivó hacia las habituales quejas y acusaciones. Gillian terminó su filete y empezó a recoger los platos vacíos. Caden aún no había terminado de comer,
pero ella ya estaba deseando que llegara el momento de quedarse sola en la cocina, fregando los platos y disfrutando del silencio. Kaiden apartó el plato de su lado, aunque aún quedaba un trozo de filete en él. Se reclinó en la silla y miró fijamente a su mujer, como si la evaluara tan críticamente como acababa de evaluar la comida. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy sentado en el trabajo? Empezó girando lentamente la lata de cerveza entre sus manos. Mis colegas me cuentan qué clase de esposas tienen. Una se levanta a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a su marido. Otra limpia la casa todos los días para que él llegue limpio. Y una tercera ha dejado de trabajar para ocuparse de la casa a tiempo completo. Gillian siguió recogiendo los platos, intentando no reaccionar ante la evidente provocación. Conocía a esos colegas de Kaiden, los chicos de la cocina, a los que les gustaba presumir entre ellos y adornar la realidad. La mitad de ellos eran solteros, y el resto se quejaba de sus mujeres tanto como el propio Kaiden. ¿Y yo qué? Continuó alzando la voz. Mi mujer llega a casa a las 8 de la noche, cansada, cocina un poco y luego pone cara de disgusto. Yo no pongo cara de disgusto, dijo Gillian en voz baja, poniendo los platos en el fregadero. ¿No la pones? Kaiden se levantó bruscamente de la silla. Tienes cara de mal humor de la mañana a la noche, como si el mundo entero te debiera algo. Gillian abrió el grifo y empezó a lavar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, pero la sensación era de algún modo tranquilizadora. Los movimientos mecánicos de la esponja sobre el plato, el sonido del agua derramándose, todo daba la ilusión de normalidad, de una tarde normal en casa. «Y no apartes la mirada cuando te hablo», gritó Kaiden. Ella se dio la vuelta y lo vio de pie a sus espaldas. Tenía la cara enrojecida por el alcohol y la irritación, y las manos cerradas en puños. En sus ojos había una ira familiar que había aparecido cada vez con más frecuencia en los últimos meses. «Te estoy escuchando», dijo Gillian, intentando hablar con calma. «¿Escuchando?», rió con amargura. «Ni siquiera sabes de qué estoy hablando. Vives en tu propio mundo, donde todo tiene que girar en torno a tu trabajo, a tus problemas. Kaiden, hablemos de esto mañana. Tú estás cansado, yo estoy cansada. No te atrevas a decirme cuando estoy cansado», explotó. «¿Ahora también determinas mi estado de ánimo por mí?». Gillian sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. La situación se estaba descontrolando y no sabía cómo detenerla. Estos arrebatos se habían convertido en la norma en los últimos meses, pero cada vez parecían más intensos, más aterradores. «Solo quería decir que es una hora tardía para conversaciones serias», intentó explicar. «¿Hora tardía?». Kaiden cogió un tenedor de la mesa y lo arrojó violentamente al fregadero. El metal tintineó contra la cerámica. «¿Cuándo crees que es la hora adecuada? Vas corriendo a trabajar por la mañana, no estás en casa por la tarde, llegas por la noche y quieres irte directamente a la cama». Gillian se quedó paralizada ante el lavabo. Kaiden se acercó aún más. Ella podía oler la cerveza y algo más. El penetrante olor a sudor y grasa de cocina, que nunca terminaba de escapar de su ropa. «Quizá no quieras hablar conmigo», continuó. «A lo mejor no te importan mis problemas, cómo me siento». «Eso no es cierto», dijo sin volverse. «Es que no sé cómo ayudarte». «¿Ayudarte?». La voz de Kaiden se hizo aún más fuerte. «Ni siquiera sabes cocinar bien. ¿Qué clase de ayuda eres?». Cogió el plato del que acababa de comer y lo levantó por encima de su cabeza. Por un segundo, Gillian pensó que iba a tirar el plato al suelo, pero Kaiden se limitó a sostener el plato en el aire, respirando agitadamente. «Mira esta salsa que ha sobrado», dijo señalando el plato. «Tiene una mancha de grasa. ¿Y la carne? Dura como un lenguado». «Dijiste que era comestible», le recordó Gillian, tratando de no mostrar que tenía miedo. «Comestible no significa sabroso», estalló Kaiden. «Estaba siendo educado». «En realidad es una chorrada». Devolvió el plato a la mesa con fuerza. Los platos tintinearon. Unas gotas de salsa salpicaron el mantel. «Llevo 3 años viviendo aquí con comida intragable. 3 años aguantando esta amateurería», siguió gritando Kaiden. «Y todavía te ofendes cuando hago comentarios». Gillian se volvió hacia él. Quería decirle que lo intentaba, que compraba la mejor comida que su economía podía permitirse, que buscaba recetas en Internet. Pero la experiencia le decía que cualquier excusa solo conseguiría enfadarle más. «Me esforzaré más», dijo en voz baja.
¿Esforzarme más? Caden se agarró la cabeza. Dios, ¿cuántas veces podía intentarlo? La gente normal lo hacía bien a la primera. Empezó a pasearse por la cocina, agitando los brazos. En momentos así, era como un animal acorralado, impredecible y peligroso. ¿Sabes lo que me ha dicho Rick hoy? Preguntó deteniéndose en medio de la cocina. Que su mujer cocina 3 veces al día. Sopa, plato principal, postre. Y la mía, un trozo de carne recocida con verduras de bolsa. Las verduras no han salido de una bolsa. Las he cortado yo, objetó Gillian con cautela. No importa si las cortaste o no, gritó Caden. Lo que importa es lo que obtienes al final. Y es basura. Se acercó a la cocina y cogió la sartén, que aún tenía algo de la salsa de champiñones. Olió el contenido e hizo una mueca. Esta es la salsa, dijo señalando con el dedo la sartén. Una basofia insípida, nata y champiñones, eso es todo. ¿Dónde están las especias? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el ajo? No te gusta el ajo, recordó Gillian. ¿Qué tiene eso que ver con lo que me gusta? Estalló. Se trata de cocinar bien, ni siquiera sabes lo básico. Caden volvió a poner la sartén en la cocina con tanta brusquedad que la salsa se derramó. Unas gotas le mancharon la camisa, lo que le enfureció aún más. Ahora me estoy ensuciando la ropa por tu culpa, gritó. Gillian quiso ofrecerse a lavar la mancha, pero cambió de opinión. En ese estado de ánimo, cualquier palabra que dijera era una provocación. ¿Sabes qué es lo más ofensivo? Continuó Caden, limpiando la mancha con la manga. Soy cocinero profesional. Podría enseñarte a cocinar como un ser humano. Pero no te importa. Te importa más tu trabajo con probetas. Estoy dispuesta a aprender, dijo Gillian. Si me enseñas... ¿Me enseñas? La interrumpió él. Te lo he enseñado cientos de veces. ¿De qué sirve? Tienes las manos en el sitio equivocado. Caden se acercó a la nevera y abrió la puerta con fuerza. Sacó otra lata de cerveza. La abrió y le dio un sorbo con avidez. «No me mires así», gritó al ver la expresión de su mujer. «No te atrevas a juzgarme. A cualquier hombre le apetece una copa después de una comida así». Gillian se dio la vuelta y volvió a fregar los platos. Los platos se lavaban mecánicamente, sin pensamiento consciente. Toda su atención se centraba en Caden, en sus movimientos y entonaciones. Tenía que percibir el momento en que las cosas podían ponerse peligrosas. «Ni siquiera intentes fingir que eres una víctima», continuó gritando Caden. «Yo soy la víctima aquí, una víctima de tu pereza e indiferencia». Se acercó por detrás y la agarró por el hombro, girándola para que le mirara. «Mírame cuando hablo», le exigió. Gillian levantó la vista. Caden tenía la cara enrojecida por la ira, y los ojos brillaban con un fulgor malsano. Se le había acumulado saliva en la comisura de los labios. Había estado tan absorto gritando que se había olvidado de tragarla. «¿Ves lo que me estás haciendo?», dijo señalándose la cara. «Me pones así. ¿Y por qué? Porque no te importa». «Sí me importa», dijo ella en voz baja. «¡Mentirosa!», gritó Caden. «Si te importara, habrías aprendido a cocinar en 3 años. Si te importara, dejarías ese estúpido trabajo y formarías un hogar». Le soltó el hombro y se acercó a la mesa. Cogió el cucharón que ella estaba usando para la salsa y lo apretó en la mano. «Este es el cucharón con el que removías la basofia», dijo, agitando el utensilio de cocina hacia ella. «¿Sabes lo que me gustaría hacer con él?». Gillian sintió un escalofrío en la espalda. Había algo animal, primitivo, en los ojos de Caden. Retrocedió lentamente hacia el lavabo. «Quiero enseñarte lo que es el verdadero dolor», continuó él. «Quiero que sepas lo que es vivir con tu indiferencia». El cucharón que tenía en la mano había pasado de ser un utensilio de cocina común a algo amenazador. Caden hacía movimientos bruscos con él en el aire, como un director de orquesta controlando la orquesta de su ira. «3 años», gritó. «3 años he soportado. ¿Y tú? Ni siquiera intentas cambiar». Gillian apretó la espalda contra el borde del lavabo. La fría cerámica se sentía como una pared de hielo a través de su delgado jersey. No había dónde refugiarse. Caden se interpuso entre ella y la salida de la cocina, agitando un cucharón y continuando con su perorata. «¿Crees que es fácil para mí volver a casa con una mujer así?», gritó. «¿Crees que es agradable explicar a mis colegas por qué no puedo invitarlos a visitarme? Porque es vergonzoso. Vergüenza de lo que vas a cocinar.
Las palabras de Caden dolían más de lo que podría doler un puñetazo. Cada frase iba dirigida al punto más doloroso, a su deseo de ser una buena esposa, a su deseo de crear un hogar acogedor. Gillian se dio cuenta de que él elegía deliberadamente los temas más dolorosos para causar el máximo daño. «Tu comida es una basura», gritó Caden, acercándose cada vez más. «Y tú misma, idiota inútil». Agitó el cucharón y Gillian se cubrió instintivamente la cara con las manos. El golpe le dio en el hombro, doloroso pero no mortal. Se tambaleó y perdió el equilibrio. «Ahora ya lo sabes», gritó Caden, de pie junto a ella. «Ahora ya sabes lo que se siente al recibir tu merecido». Gillian cayó al suelo y se golpeó el codo contra la baldosa. Le dolía el brazo, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación de colapso total. Había sucedido. Lo que había temido durante meses por fin había sucedido. Gillian yacía en el frío suelo de baldosas, sintiendo el dolor del golpe del cazo retroceder en su hombro en olas palpitantes. El codo con el que se había golpeado contra la baldosa al caer gemía con un dolor sordo. Caden estaba junto a ella, respirando agitadamente, con el cucharón en la mano. El fuego de la rabia seguía ardiendo en sus ojos, mezclado con una extraña satisfacción. «Levántate», ordenó mirando a su mujer. «Deja de hacerte la mártir». Gillian se levantó lentamente sobre los codos, procurando no hacer movimientos bruscos. Cada acción descuidada podía provocar otro estallido de agresividad. Vio a Caden agarrando el cucharón. Vio la tensión en sus manos. Este no era el hombre con el que se había casado. Tenía delante a un extraño con cara de marido, pero ojos de depredador. «He dicho que te levantes», repitió en voz más alta. Gillian se levantó con cautela, agarrándose con la mano al borde de la mesa. Le temblaban las piernas y tenía la cabeza nublada. No se trataba solo de la conmoción física del golpe, sino de darse cuenta de que había cruzado el límite de forma irrevocable. Lo que había ocurrido en aquella cocina había cambiado su relación para siempre. «¿Por fin lo has entendido?», preguntó Caden todavía agarrando el cucharón. «¿Comprendiste lo que se sentía al no preocuparse por ti?». Gillian no contestó. Se quedó mirando a su marido e intentó averiguar exactamente cuándo el hombre amable y cariñoso al que amaba se había convertido en aquel monstruo. Quizá las señales siempre habían estado ahí, pero ella no se había dado cuenta. ¿O algo se había roto en él durante estos meses de desempleo y fracaso? «Responde cuando te hablen», gritó Caden dando un paso adelante. «Entendido», dijo ella en voz baja, sin levantar la vista. «Eso está muy bien. Quizá ahora empieces a comportarte como una esposa normal». Caden retrocedió hasta la mesa y dejó el cucharón junto a los platos. El movimiento fue demostrativo, como si quisiera demostrar que el arma estaba siempre a mano. Gillian lo vio pasar el dedo por el mango del cucharón, como si acariciara su objeto favorito. «Limpia la cocina», ordenó, «y no empieces a llorar. Odio que las mujeres lloriqueen». Gillian asintió y se dirigió al fregadero. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la esponja. La espuma jabonosa se mezclaba con las gotas saladas que se abrían paso a pesar de la prohibición de Caden. Intentó llorar en silencio para que él no se diera cuenta. «Y recuérdalo de una vez por todas», continuó Caden. Caden continuó, observándola. «Yo mando en esta casa. Yo hago el trabajo, yo traigo el dinero, yo decido cómo vivimos. Tú eres una ayudante, nada más». Cada palabra resonaba en su pecho. Gillian intentó concentrarse en fregar los platos, pero sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo había podido equivocarse tanto con un hombre? ¿Cómo no pudo ver que detrás de las palabras cariñosas y las cenas románticas se escondía un tirano? Caden cogió una nueva lata de cerveza de la mesa y la abrió lentamente. El sonido de la lata al abrirse sonó como un disparo en el silencio de la cocina. Bebió un sorbo y se reclinó en la silla, observando a su mujer con la mirada de un amo que evalúa el trabajo de un criado. «¿Sabes lo que estoy pensando?», dijo tras unos instantes de silencio. Gillian no contestó y siguió fregando los platos. «Estoy pensando que esto debería haberse hecho hace tiempo», continuó Caden. «Llevo meses intentando ser paciente, explicarte las cosas con amabilidad. Debería haberte enseñado quién manda». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscura calle. Las luces seguían encendidas en las casas de los vecinos. Las familias normales estaban pasando una noche normal.
Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes de su casa. Quizá ahora entiendas lo que significa ser una esposa, reflexionó Caden en voz alta. No solo los derechos a columpiarse, sino las responsabilidades a cumplir. Gillian terminó de fregar los platos y empezó a limpiar la mesa. Sus movimientos eran automáticos, como si su conciencia se hubiera desconectado de lo que estaba ocurriendo. Era un mecanismo de defensa de la psique. Cuando la realidad se volvía insoportable, la mente simplemente se retraía. No se te ocurra quejarte a nadie, advirtió Caden, volviéndose hacia ella. ¿Quién va a creerte? No soy un bicho raro ni un alcohólico. Solo estoy criando a mi mujer. Cualquier hombre lo entendería. Había una verdad cínica en lo que decía. Caden parecía respetable. Trabajaba, no bebía en exceso, no llevaba a casa a otras mujeres. A primera vista, el marido perfecto. ¿Quién iba a creer que a puertas cerradas se estaba convirtiendo en un tirano doméstico? Gillian limpió la mesa y puso el trapo en el fregadero. La cocina volvía a estar perfectamente limpia, como si no hubiera pasado nada. Solo una mancha roja en el mantel por la salsa derramada le recordaba el conflicto. Ahora está en orden, asintió Caden con aprobación. ¿Ves qué fácil es? Debería haberte explicado las reglas antes. Terminó su cerveza y dejó la lata vacía sobre la mesa. Gillian alargó la mano para quitársela, pero Caden interceptó su muñeca. «Tómate tu tiempo», dijo apretándole la mano. «Primero discúlpate». «¿Por qué?», preguntó ella en voz baja. «Por ponerme en este estado, por la mala cena, por tu comportamiento». Gillian le miró a los ojos. No había remordimiento en ellos, solo el frío triunfo de un vencedor. Realmente pensaba que tenía razón, que tenía derecho a golpearla. «Lo siento», dijo débilmente. «Más alto. Y con sentimiento». «Lo siento, por favor», repitió Gillian un poco más alto. Caden le soltó la mano y asintió satisfecho. «Así está mejor. Con suerte, lección aprendida». En ese momento, llamaron a la puerta. Un golpe seco e insistente que atravesó el tenso silencio de la cocina, como un cuchillo. Caden se tensó al instante y Gillian sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Quién podría ser a estas horas?», murmuró Caden, echando un vistazo a su reloj. Eran casi las 10 de la noche. Los vecinos no solían molestarse a esas horas, y el reparto de correo hacía tiempo que había terminado. Volvieron a llamar a la puerta con más insistencia. «Ve a abrir la puerta», ordenó Caden a su mujer. «Dile que estamos dormidos. Quizá deberías hacerlo tú», sugirió Gillian con cautela. Tenía miedo de salir de la cocina, miedo de quedarse sola con un extraño en la puerta. En su estado actual, cualquier contacto con el mundo exterior le parecía peligroso. «He dicho que te vayas». Caden alzó la voz. Los golpes en la puerta se hicieron aún más fuertes y decididos. Quienquiera que fuese, no iba a marcharse. «¡Policía! ¡Abran la puerta!», llegó la voz de un hombre desde el otro lado. Caden se puso pálido. Echó un vistazo rápido a la cocina, como si buscara señales visibles de lo ocurrido. Un cucharón yacía sobre la mesa junto a platos limpios. Un inocente utensilio de cocina. Gillian estaba de pie junto al fregadero, aparentemente tranquila. «¿Qué quieren?», susurró. Volvieron a llamar a la puerta, más fuerte. «¡Abran! ¡Es la policía de Culver City!». Caden se pasó una mano por el pelo, nervioso, y se dirigió a la puerta principal. Gillian le oyó abrir los cerrojos, las bisagras crujir. Luego se hizo un silencio que a ella le pareció eterno. «Buenas noches», oyó que decía una voz desconocida. «Detective Grant Maddox, policía de Los Ángeles. ¿Puedo pasar?». Gillian se quedó paralizada. Grant. Su hermano Grant estaba aquí. Hacía meses que no lo veía. Solo habían hablado por teléfono. ¿Qué estaba haciendo aquí a estas horas? «¿Qué pasa, agente?», oyó la voz de Caden, la emoción mal disimulada. «Comprobación rutinaria. Recibí una llamada de los vecinos por una disputa doméstica. Me gustaría hablar con su mujer». Gillian sintió que las piernas empezaban a marearle. Grant no vino aquí por casualidad. De alguna manera se había enterado de lo que estaba pasando. ¿Pero cómo? Nunca se había quejado a nadie. Nunca había pedido ayuda. «Mi mujer ya está dormida», contestó Caden. «Nos acostamos pronto». «Pues despiértala, por favor. Necesito asegurarme de que está bien». La voz de Grant tenía el tono inflexible de un policía profesional. Gillian conocía ese tono.
la forma en que hablaba a los sospechosos cuando estaba seguro de que mentían. «Mire, agente», empezó Caden, «mi mujer y yo estábamos cenando y...» «¿Dónde está su mujer?», le interrumpió Grant. Gillian oyó pasos que se dirigían a la cocina. El corazón le latía tan fuerte que creyó oírlo en toda la casa. Se volvió hacia la entrada y vio la alta figura de su hermano con uniforme de policía. Grant se detuvo en el umbral de la cocina y la miró detenidamente. Su ojo experimentado notó de inmediato los ojos enrojecidos, las manos temblorosas, la postura anormalmente tensa. En 35 años de trabajo policial, había visto a cientos de víctimas de violencia doméstica y reconocía los signos sin falta. «Gillian», dijo en voz baja, «¿cómo estás?». Caden apareció junto a Grant, frotándose las manos con nerviosismo. «Todo va bien, agente. Como puede ver, mi mujer está sana y salva. Solo está limpiando la cocina». Grant no apartó los ojos de su hermana. Su mirada reflejaba a la vez cautela profesional y preocupación fraternal. Gillian podía sentir cómo escrutaba cada detalle. Su postura, su expresión facial, la cocina. Gillian repitió, «Necesito hablar contigo a solas». Grant Maddox se plantó en el umbral de la cocina y su presencia cambió al instante el ambiente de la casa. Era un hombre alto, de hombros anchos, de 38 años, que irradiaba la serena confianza de un hombre acostumbrado a las situaciones difíciles. Llevaba el uniforme azul oscuro impecablemente planchado, las esposas y el walkie-talkie colgados del cinturón y el arma reglamentaria enfundada. Pero lo que Gillian vio ante todo no fue a un policía, sino a un hermano mayor que siempre la había protegido desde que era una niña. «Gillian», repitió Grant, dando un paso hacia la cocina, «necesito hablar contigo a solas». Su voz era suave, profesional, pero Gillian percibió en ella una nota que solo a ella le resultaba familiar. Era el tono que Grant utilizaba cuando intentaba controlar su ira. Pudo ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula, cómo apretaba los puños. Como detective experimentado, sabía interpretar las situaciones, y lo que había visto en aquella cocina claramente no era de su agrado. «Agente, ¿por qué demonios irrumpe en nuestra casa?». Caden se resintió, tratando de tomar la iniciativa. «¿Tiene una orden de registro?». Grant se volvió lentamente hacia él, con un brillo frío en sus ojos grises. Había visto a muchos tiranos domésticos en sus años en el cuerpo, y todos utilizaban las mismas técnicas: comportamiento agresivo, intentos de intimidar a la ley, invocación de sus derechos. «No necesito una orden judicial cuando se trata de verificar una denuncia de violencia doméstica», dijo con calma. «Apártese y déjeme hablar con su mujer». «¿Qué violencia doméstica?». Caden intentó discutir, pero parecía nervioso. «¿Quién te ha dicho semejante tontería?». «No importa quién. Lo que importa es lo que veo ahora». Grant se acercó a su hermana, escrutando su rostro. Su experiencia profesional le decía qué buscar. Ojos rojos e hinchados, manos temblorosas, postura anormalmente tensa. Gillian estaba de pie junto al lavabo como un animal cazado, dispuesta a huir en cualquier momento. «Gillian», dijo en voz baja, «enséñame las manos». Ella extendió lentamente las manos, con las palmas hacia arriba. Grant se fijó en el ligero enrojecimiento de su muñeca, donde Caden la había apretado, intentando que se disculpara. Era una pista, aunque menor. «¿Qué te ha pasado en la muñeca?», preguntó. «No mucho», respondió Gillian rápidamente. «Solo...». Giró el brazo con torpeza. Grant sabía que las víctimas de la violencia doméstica a menudo defendían a sus agresores, sobre todo en los primeros momentos tras el incidente. El shock, el miedo y la vergüenza les impedían decir la verdad, pero también sabía reconocer una mentira. «¿Y el hombro?», preguntó al ver que Gillian se sujetaba el brazo izquierdo con cautela. «¿Y el hombro?», intervino Caden. «Agente, se está comportando de forma inapropiada. Mi mujer no ha cometido ningún delito». «Pero puede que usted sí», replicó Grant con frialdad, sin apartar los ojos de Caden. «La agresión es un delito». «¿Qué agresión?», intentó argumentar Caden. «Está usted loco. Nunca le he puesto un dedo encima a mi mujer». Grant caminó alrededor de la mesa de la cocina, estudiando el entorno. Un cucharón que yacía junto a los platos limpios le llamó la atención. El experimentado ojo del detective se percató de que los utensilios de cocina no estaban dispuestos de forma natural.
Era evidente que el cucharón había sido colocado allí recientemente, y no en su lugar habitual. Interesante cucharón, comentó cogiéndolo y examinándolo de cerca. ¿Qué tiene de interesante?, preguntó Caden nervioso. Es un cucharón normal para cocinar. Claro que lo es, asintió Grant. ¿Por qué está aquí tirado en lugar de colgado en el gancho con el resto de los utensilios de cocina? Caden abrió la boca para contestar, pero no le salían las palabras. Grant volvió a dejar el cucharón en el suelo y se acercó a su hermana. Gillian, necesito que me enseñes el hombro, dijo en voz baja. ¿Por qué?, intervino Caden. ¿Qué derecho tienes a exigir que me desnude? Tengo derecho a comprobar si hay lesiones cuando se sospecha de violencia doméstica, respondió Grant, sin dejar de mirar a su hermana. Gillian se retiró lentamente el cuello del jersey, dejando al descubierto el hombro. Grant vio una mancha rojiza, la marca de un golpe con un cazo. La forma de la mancha era característica, y el experimentado policía supo enseguida con qué se había dado el golpe. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó señalando el moratón. Me caí, contestó Gillian en voz baja. En el cuarto de baño. Me resbalé. ¿Resbalaste en el baño y te golpeaste el hombro con el cucharón?, preguntó Grant con escepticismo. Gillian no contestó. Sabía que la explicación sonaba poco convincente, pero no se atrevía a decir la verdad. El miedo a Caden era más fuerte que el deseo de ayuda. Agente, intervino Caden tratando de tomar la iniciativa. Si ha terminado su inspección, ¿le importaría marcharse? Estamos cansados, queremos descansar. Grant se volvió hacia él y escrutó su rostro. Caden se frotaba las manos con nerviosismo. Evitaba una mirada directa. Se revolvía de un pie a otro. Los signos clásicos de un mentiroso que intenta ocultar la verdad. ¿No está cansado después de usar la fuerza con su mujer?, preguntó el detective sin rodeos. No he utilizado la fuerza, se indignó Caden. Eso es absurdo. Calumnia. Entonces explíqueme por qué hay un moratón en el hombro de su esposa que coincide exactamente con la forma de este cucharón. Caden abrió la boca, pero de nuevo no encontró respuesta. Su rostro enrojeció. El sudor se acumuló en su frente. La mentira se desmoronó bajo la presión profesional de un detective experimentado. Quizá, tal vez sí golpeó en alguna parte, murmuró. No es que la esté vigilando cada segundo. Claro que no, asintió Grant. Estabas ocupado golpeándola con un cucharón. Eso no es verdad, gritó Caden. No tienes pruebas. Hay pruebas. El hematoma en el cuerpo de la víctima, el arma, tu comportamiento nervioso. Es suficiente para hacer un arresto. Gillian se interpuso entre su hermano y su marido, sintiendo que la situación se descontrolaba. Una parte de ella quería que Grant la sacara de aquí, que la protegiera de Caden, pero la otra parte tenía miedo de las consecuencias, miedo de la publicidad, miedo de destruir la familia. Grant, dijo en voz baja, quizá no deberíamos darle tanta importancia. Solo hemos discutido, les pasa a todos los cónyuges. Su hermano la miró con dolor en los ojos. Había visto a víctimas de la violencia doméstica defender a sus verdugos, pero cuando se trataba de su propia hermana, la situación era especialmente dolorosa. Gillian, las peleas no dejan moratones, dijo en voz baja. Ya lo sabes. Ya te he explicado de dónde viene el moratón, insistió. No lo expliqué de forma convincente, y los dos sabemos que mientes. Caden aprovechó el momento en que la atención del policía se desvió hacia su mujer e intentó recuperar el control de la situación. ¿Lo ves?, dijo. La propia esposa dice que todo está bien. ¿Quieres dejar de dar el espectáculo aquí? Grant se volvió lentamente hacia él, y había una expresión en sus ojos que hizo que Caden diera involuntariamente un paso atrás. ¿Un espectáculo?, intervino el detective con voz tranquila y peligrosa. ¿Cree que pegar a su mujer es una obra? Yo no he pegado a nadie. Caden intentó defenderse, pero le tembló la voz. Entonces explíqueme, como cocinero profesional, lo fuerte que tendría que ser un golpe de cucharón para dejar semejante moratón. Caden se quedó callado. La pregunta había sido formulada de tal manera que cualquier respuesta no haría sino empeorar las cosas. Gillian, dijo Grant, volviéndose hacia su hermana, recoge tus cosas. ¿Te vienes conmigo? ¿A dónde?, preguntó temerosa. A mi casa. Ya he tenido bastante de este lugar por hoy. Espera, se indignó Caden. No tienes derecho a llevarte a mi mujer. Eso es secuestro.
Es la defensa de una víctima de violencia doméstica, replicó Grant con calma. Y tu mujer es adulta, tiene derecho a decidir a dónde quiere ir. Se acercó a Gillian y le puso la mano en el hombro sano. Gillian, ¿quieres quedarte aquí con el hombre que te pegó? ¿O vas a venir conmigo? Ella miró a Caden y luego a su hermano. Los ojos de su marido eran amenazadores. No olvidaría la humillación. No perdonaría a la policía por interferir. Los ojos de Grant eran de preocupación y protección a toda costa. Gillian, no hagas ninguna tontería, dijo Caden, intentando hablar en voz baja. Somos una familia. Todo se puede discutir, resolver pacíficamente. Después de pegarle, intervino Grant, ¿qué clase de discusión puede haber con un hombre que utiliza la fuerza física? Fue un accidente, exclamó Caden. Emoción, ¿lo ves? No fue mi intención. No volverá a ocurrir. Grant sonrió con amargura. ¿Sabes cuántas veces he oído esas palabras? Cientos. ¿Y sabes cuántos de esos hombres han sido detenidos por promesas? A ninguno. Gillian permaneció en silencio, sintiendo cómo el miedo y la esperanza luchaban en su interior. Miedo a lo desconocido, a arruinar su vida, a ser juzgada por la sociedad, y esperanza de que hubiera una salida a esta pesadilla, de que en algún lugar hubiera seguridad y paz. Gillian, repitió Grant, ¿cuál es tu respuesta? Miró hacia la cocina, donde hasta hacía una hora había sido una esposa corriente preparando la cena para su marido. Ahora el lugar le parecía ajeno, hostil. El cucharón sobre la mesa era un recordatorio de dolor y humillación. Caden, a su lado, ya no parecía un esposo cariñoso. Era una fuente de peligro. Iré contigo, dijo en voz baja. La casa de Grant en Los Ángeles recibió a Gillian con una luz cálida y los olores familiares de su infancia. Todo era igual desde hacía años. Los mismos muebles de madera oscura que habían comprado sus padres. Los mismos cuadros en las paredes. La misma alfombra vieja en el salón sobre la que ella y su hermano habían jugado una vez de niños. Era un hogar donde uno podía sentirse seguro, donde nadie gritaba, amenazaba o levantaba la mano. Grant ayudó a su hermana a quitarse la chaqueta y la colgó en el armario. Sus movimientos eran cuidadosos, delicados. Podía ver cómo le temblaban las manos, cómo se estremecía ante cualquier ruido repentino. 35 años de trabajo policial le habían enseñado a tratar a las víctimas de la violencia. Pero cuando se trataba de su propia hermana, el distanciamiento profesional era difícil de conseguir. Siéntate donde quieras, dijo con suavidad. ¿Quieres té? ¿Café? ¿Algo más fuerte? Gillian entró en el salón y se tumbó en el sofá familiar, el mismo que ella y su hermano utilizaban para ver películas los fines de semana cuando eran adolescentes. Los mullidos cojines abrazaron su cuerpo cansado y sintió que podía relajarse por primera vez en horas. No había necesidad de escuchar cada sonido, de adivinar su estado de ánimo por el tono de su voz, de prepararse para otro estallido de ira. «Té, por favor», dijo en voz baja. Grant desapareció en la cocina y de allí no tardaron en llegar los sonidos habituales. El silbido de la tetera, el tintineo de las tazas, el susurro de las bolsitas de té. Cerró los ojos y trató de calmar su respiración, de alejar los recuerdos de las últimas horas. Cuando Grant regresó con una bandeja que contenía 2 tazas de té humeante y un plato de galletas, Gillian estaba sentada en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas. La postura era protectora, infantil, la forma en que se escondía de niña cuando las cosas iban mal. Su hermano dejó la bandeja sobre la mesita y se sentó en la silla de enfrente, dejando una distancia prudencial entre ellos. «¿Qué tal el hombro?», preguntó tendiéndole una taza. «Me duele, pero no demasiado», respondió ella sorbiendo el té caliente con cautela. El té era fuerte, dulce, dulce como el limón, tal como le gustaba a su madre. Grant recordaba todas sus preferencias, incluso las que se formaron en la infancia. El calor de la bebida se extendió por su cuerpo, calentándolo tanto física como mentalmente. «Gillian», empezó Grant con suavidad, «tenemos que hablar de lo que ha pasado, y no solo hoy». Ella asintió, dándose cuenta de que la conversación era inevitable. Una parte de ella quería contarlo todo, desahogar su dolor y su miedo. La otra parte se avergonzaba de admitir que había dejado que las cosas llegaran a ese punto, que no había sabido protegerse, que había soportado la humillación durante demasiado tiempo. «¿Cuándo empezó?», preguntó Grant en voz baja. Gillian se preguntó.
¿Cuándo había cambiado Caden exactamente? ¿Había una fecha concreta, un momento específico a partir del cual todo se había torcido? ¿O había sucedido gradualmente, imperceptiblemente, como un lento envenenamiento? Es difícil decirlo con seguridad, respondió tras una larga pausa. Quizá hace un año, cuando perdió su trabajo en un buen restaurante. O incluso antes, simplemente no me había dado cuenta. ¿Qué fue antes? ¿Los gritos? ¿Las amenazas? Solo críticas al principio. Dijo que quería ayudarme a ser una mejor esposa, una mejor anfitriona. Me señalaba errores en la cocina, en la limpieza. Pensé que tenía razón. Es un chef profesional. Realmente sabe más que yo. Grant escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sabía que las víctimas de la violencia doméstica necesitaban tiempo para encontrar las palabras que describieran sus experiencias. A menudo no se daban cuenta de cómo las habían ido metiendo, poco a poco, en un círculo vicioso de humillación y control. Entonces las críticas se hacían constantes, continúa Gillian. Hiciera lo que hiciera, no le gustaba. La comida no era lo bastante buena. La casa no estaba lo bastante limpia. Yo no era lo bastante guapa, no era lo bastante atenta. Empezó a compararme con las otras esposas, diciendo lo maravillosas anfitrionas que eran comparadas conmigo. ¿Y cuándo empezaron las amenazas? Gillian dejó la taza sobre la mesa y se abrazó a sí misma. Los recuerdos eran dolorosos, pero sabía que tenía que contarlo todo. Hace unos 3 meses. Primero me dijo que me enseñaría a comportarme. Luego empezó a insinuar que merecía ser castigada por mi pereza y mi estupidez. Y luego hoy. Hoy fue la primera vez que realmente me golpeó. ¿Pero ha habido amenazas antes? Sí. Podía coger un cuchillo cuando estaba cocinando y decirme que quería usarlo para algo que no fuera cortar verduras. O coger una sartén pesada y comentar lo pesada que era. Pensé que se estaba desahogando porque no hablaba en serio. Grant negó con la cabeza. Había visto muchos casos así a lo largo de los años. Los tiranos domésticos rara vez empezaban con violencia física. Suprimían metódicamente la voluntad de sus víctimas desde el punto de vista psicológico, preparando el terreno para agresiones más graves. ¿No se lo has dicho a nadie? ¿A quién iba a contárselo? Gillian sonrió con amargura. ¿A las novias? Dirían que todas las familias tienen problemas, que tienes que mejorar tus relaciones. ¿A los colegas? Eso es demasiado personal. ¿Y tú? Ya estás bastante ocupado con tu trabajo, tus criminales y tus investigaciones. Gillian, dijo Grant con seriedad, siempre estoy dispuesto a escucharte, a cualquier hora del día o de la noche. Eres mi hermana y tus problemas son más importantes que cualquier trabajo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche por fin brotaron. Gillian lloraba en silencio, intentando no llamar la atención, como estaba acostumbrada a hacer en casa, para no molestar a Caden. Grant se acercó al sofá y la rodeó suavemente con el brazo, con cuidado de no tocarle el hombro dolorido. Lo siento, sollozó ella. Soy una tonta. ¿Cómo he podido dejar que me tratara así? No eres tonta, dijo Grant con firmeza. Eres víctima de abusos mentales y físicos. No es culpa tuya. Pero podría haberme ido antes. Podía haber visto lo que pasaba. Podría no haberme casado con él. Los maltratadores saben ocultar muy bien su verdadera naturaleza, explica Grant. Pueden ser encantadores, cariñosos y afectuosos en público. Los problemas solo empiezan a puerta cerrada, cuando no hay testigos. Gillian asintió. Era cierto, en público, Caden siempre había sido el marido perfecto. Atento, galante, cariñoso. Sus amigas la envidiaban, diciendo lo afortunada que era por tener un hombre. Nadie veía lo que pasaba en casa cuando estaban solos. ¿Qué hacemos ahora?, se preguntaba ella. Lo primero es ir al médico y que te curen las heridas, respondió Grant. Luego puedes poner una denuncia por violencia doméstica. ¿Y si no quiero denunciar? Grant guardó silencio. Sabía que no podía obligar a una víctima a hacer algo que no estaba dispuesta a hacer, pero también sabía que sin una intervención oficial, la situación solo podía empeorar. Entonces, al menos, deberíamos conseguir una orden de alejamiento, dijo. Eso prohibiría a Caden acercarse a ti, ponerse en contacto contigo, presentarse en tu trabajo. Pero estamos casados. ¿Cómo impides que un marido se comunique con su mujer? Muy simple. El matrimonio no te da derecho a ser violento.
La violencia doméstica es un delito. La cometa quien la cometa. Gillian reflexionó sobre las palabras de su hermano. La orden de alejamiento le había parecido algo sacado de una película, alejado de la vida real. Pero ahora su vida misma empezaba a parecerse a una mala película. ¿Y si violaba la orden? Entonces lo detendrían. Violar una orden de alejamiento es un delito aparte, castigado como delito grave. Pero no es un delincuente callejero, dijo Gillian insegura. Trabaja, paga sus impuestos y nunca ha pegado a nadie. Los maltratadores domésticos no suelen ser delincuentes clásicos, explica Grant. Pueden ser empresarios de éxito, profesores, médicos, policías. El estatus social es irrelevante cuando se trata del control y el poder sobre un ser querido. Gillian bebió su té y reflexionó sobre las palabras de su hermano. Todo parecía irreal. Las órdenes de alejamiento, las causas penales, los tribunales. Incluso por la mañana había sido una mujer casada normal y corriente que iba a trabajar y se preguntaba qué haría para cenar. Ahora era una víctima de la violencia doméstica que necesitaba protección legal. Grant, dijo al cabo de unos minutos, ¿cómo sabías que tenías que venir hoy? El hermano sonrió avergonzado. Para ser sincero, llevaba mucho tiempo preocupado. En los últimos meses te has vuelto un poco distante. Has dejado de hablar de la vida familiar. Antes siempre estabas compartiendo tus planes, contándome cómo pasabas los fines de semana con Caden, qué cocinabas, y entonces fue como si se levantara un muro. ¿Así que decidiste venir? Te llamé al trabajo esta tarde. Quería invitarte a comer. Un colega dijo que parecías molesto todo el día, que te temblaban las manos. Eso me hizo sospechar. Luego intenté llamar a casa esta noche, pero nadie contestó. Pensé en pasar a comprobarlo. ¿Y la llamada de los vecinos? Me la inventé, admitió Grant con sinceridad. Necesitaba una razón para hacer una visita oficial. Si solo hubiera venido como hermano, Caden podría no dejarle entrar o encubrir lo que había pasado. Gillian agradeció la intuición y la pericia profesional de su hermano. Sin su intervención, se habría quedado a solas con un Caden enfurecido, y no se sabía cómo habría acabado la noche. ¿Qué va a pasar mañana?, preguntó ella. Mañana coges la baja en el trabajo y vas al médico. Luego, si quieres, iremos al juzgado a pedir una orden de alejamiento. Mientras tanto, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. ¿Y mis cosas? ¿Tus papeles? Mañana vendrá una patrulla a recoger lo que necesites. Caden no se atreverá a objetar delante de testigos. Gillian asintió. El plan de acción le daba una sensación de control sobre la situación, algo que le había faltado en los últimos meses. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola, que había alguien dispuesto a protegerla y ayudarla. Grant, dijo en voz baja, gracias por venir aquí, por creerme, por no sermonearme sobre cómo mantener unida a una familia. Solo merece la pena conservar una familia si hay amor y respeto en ella, respondió él. Lo que tenías con Caden no era una familia. Era una prisión en la que tú eras la prisionera y él el alcaide. Las palabras de su hermano le dolieron en el corazón, pero había verdad en ellas. Gillian se dio cuenta de que durante los últimos meses había estado viviendo con miedo constante, adaptándose a los estados de ánimo de su marido, perdiéndose tratando de ajustarse a sus exigencias. Realmente era más una prisión que una familia cariñosa. Ahora intenta descansar, dijo Grant, levantándose de la silla. La cama de la habitación de invitados está lista. Las toallas del baño están limpias. Mañana va a ser un día ajetreado. Tienes que reponer fuerzas. Gillian terminó su té y se levantó del sofá. Aún le dolía el hombro, pero el dolor se había vuelto más soportable. Mucho más doloroso era darse cuenta de que su matrimonio había terminado, de que el hombre al que amaba y en el que confiaba era capaz de hacerle daño. Aguanto. Buenas noches, dijo, dirigiéndose a la habitación de invitados. Buenas noches, Gillian. Y Gillian, hiciste lo correcto al aceptar irte de allí. Lo más difícil ya ha pasado. Ella asintió y desapareció por la parte trasera de la casa. Grant estaba solo en el salón, mirando las tazas vacías y pensando en cuánto tiempo había soportado su hermana, la humillación y las amenazas en silencio. Mañana comenzaría un nuevo capítulo de su vida. Difícil, doloroso, pero libre de miedo y violencia. La mañana comenzó con el timbre del despertador a las 7:30. Gillian se despertó en una cama desconocida, en una habitación desconocida,
y durante los primeros segundos no pudo darse cuenta de dónde estaba. La suave luz del sol de diciembre se colaba a través de las cortinas translúcidas, iluminando el sencillo pero acogedor mobiliario del dormitorio de invitados de la casa de su hermano. El recuerdo de los sucesos de ayer volvía poco a poco, como las olas del mar. Primero una sensación general de malestar, luego detalles concretos. El grito de Caden, el golpe del cucharón, la aparición de Grant. Aún le dolía el hombro, sobre todo cuando intentaba levantar el brazo o ponerse de lado. Gillian se tocó con cuidado el lugar del golpe a través de la fina tela del pijama que le había regalado su hermano. Al parecer, el hematoma se había hecho aún más visible durante la noche. Se levantó de la cama y se acercó al espejo de la cómoda. El reflejo mostraba un rostro cansado, con los ojos enrojecidos y el pelo revuelto. Pero lo más importante era que en sus ojos no había la tensión constante, la anticipación de otro conflicto que se había convertido en algo habitual en los últimos meses. De la cocina llegó el sonido del desayuno. Grant ya estaba levantado y preparando café. El olor a café recién hecho y a tostadas le recordó a Gillian su infancia, cuando ella y su hermano desayunaban antes de ir al colegio, y su madre se apresuraba a prepararles el almuerzo. Aquellos tiempos parecían tan sencillos y seguros comparados con lo que tuvieron que soportar ayer. Gillian se lavó rápidamente la cara y se vistió con la misma ropa con la que había llegado. Necesitaba recoger sus cosas de la casa, pero no estaba preparada para volver allí todavía, ni siquiera con escolta policial. Los recuerdos de lo ocurrido en aquella cocina estaban demasiado frescos. «Buenos días», dijo Grant cuando apareció en la cocina. «¿Qué tal has dormido?» «Mejor de lo que había dormido en casa en meses», respondió ella con sinceridad. Su hermano le puso delante una taza de café y un plato de tostadas. Un desayuno normal y corriente, pero después del estrés de ayer, incluso la comida sencilla parecía inusualmente sabrosa. Gillian no recordaba la última vez que había comido sin temor a que alguien criticara cada bocado. «He llamado al doctor Harrison», dijo Grant, sentándose frente a ella. «Te verá a las 10 de la mañana. Tomará nota de tus heridas y te hará un informe médico. ¿Y después? Después, si quieres, iremos al juzgado. Conseguiremos una orden de alejamiento temporal. Se puede hacer bastante rápido con los informes médicos y la declaración de un testigo». Gillian asintió, untándose la tostada con mantequilla. Era como un sueño. Se estaba viendo a sí misma desde fuera, viendo a una mujer demandando a su propio marido. Hace una semana esta situación le había parecido impensable. «Grant», dijo tras una breve pausa, «¿y si intenta encontrarme en el trabajo? Por eso necesitamos una orden de alejamiento. En cuanto esté en vigor, llevaré personalmente una copia a Caden y le explicaré las consecuencias de la violación. Puede que no crea que realmente presenté el informe. Podría pensar que es un farol. Entonces se convencerá enseguida», replicó Grant secamente. «La violación de una orden de alejamiento es un arresto y un delito grave. Incluso una llamada telefónica sería una violación». Gillian se imaginó a Caden recibiendo un documento oficial que le prohibía acercarse a su propia esposa. Su rabia sería inmensa, pero ahora se dirigiría al vacío. No podría llegar hasta ella. No podría hacerle ningún daño nuevo. El teléfono de Gillian, que estaba sobre la mesa junto al plato, sonó de repente. El nombre de Caden apareció en la pantalla. Miró a su hermano, insegura de qué hacer. «¿Debo contestar?», preguntó. «No te lo recomiendo. Mejor graba la conversación si te atreves. Las amenazas en la grabación serían una prueba adicional». Gillian no contestó. El teléfono sonó unos segundos más y luego se silenció. Un minuto después llegó un mensaje. «Gillian, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Estoy preocupada». «Léelo en voz alta», le pidió Grant. Ella leyó el mensaje y su hermano escribió el texto en su cuaderno. «Un comportamiento clásico», comentó. «Primero muestran preocupación, fingen preocupación. Luego, si no obtienen respuesta, pasan a las amenazas». Como para confirmar sus palabras, el teléfono volvió a sonar. Esta vez Gillian decidió contestar, pero puso el altavoz para que su hermano pudiera oírlo. «Hola», dijo con suavidad. «Gillian, gracias a Dios que contestas». La voz de Caden sonaba preocupada, pero había un intento de controlar sus emociones. «¿Dónde estás? Llevo toda la noche preocupada». «Estoy en un lugar seguro». «¿Qué lugar seguro? ¿De quién te escondes?
¿De mí? Soy tu marido. Grant hizo un gesto a su hermana para que siguiera hablando. Cada palabra que Caden dijera podría ser una prueba en su contra. Me golpeaste ayer, Caden. Me golpeaste con un cucharón. Eso está fuera de lugar. Gillian, le dije a ese policía que fue un accidente. Emociones, ¿de acuerdo? No tenía el control. No volverá a pasar, lo prometo. Ya lo prometiste, muchas veces. Prometiste no gritar, no humillar, no amenazar. ¿Y qué pasó? Hubo una pausa en el teléfono. Probablemente Caden no había esperado una respuesta tan directa. Por lo general, Gillian se rendía rápidamente bajo la presión de sus argumentos. Accedía a reconciliarse. Mira, dijo en un tono diferente, más duro, deja de dar el espectáculo. Ven a casa, discutámoslo todo con calma. Prepararé la cena y hablaremos como adultos. No voy a ir, Caden. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Hay una nota amenazadora en mi voz. Eres mi esposa. Tu lugar está aquí, en casa. Mi lugar es donde no me golpean y humillan. ¿Quién te golpeó? Caden explotó. Shomana. Un pequeño empujón, y estás haciendo una tragedia de ello. Otras mujeres tienen problemas mucho mayores y no se quejan. Grant enarcó las cejas ante aquella admisión. Caden había confirmado que había utilizado la fuerza física, aunque había intentado restarle importancia. Caden, necesito tiempo para pensar, dijo Gillian. ¿Tiempo para pensar? Casi estaba gritando ahora. ¿Pensar en qué? Somos una familia. ¿O has olvidado los votos que hiciste en la iglesia? ¿Has olvidado tus votos de amar y proteger? ¿De proteger y no dañar? Te estoy protegiendo. Te estoy protegiendo de tu propia estupidez. ¿Quién más tolerará tus defectos, tu ineptitud? ¿Crees que encontrarás a alguien mejor? Gillian escuchó en silencio el torrente de insultos y humillaciones. Ayer mismo esas palabras le habían causado un dolor agudo. La habían hecho dudar de sí misma. Hoy las oía desde fuera y se daba cuenta de lo absurdas que eran. Caden, no vuelvas a llamar, dijo con firmeza. ¿Cómo que no llames? No podía creer lo que estaba oyendo. Soy tu marido. Tengo derecho a saber dónde estás. Adiós. Gillian apagó el teléfono y miró a su hermano. Le temblaban las manos, pero sentía una sensación de liberación en el alma. Había dicho que no al hombre que llevaba meses aterrorizándola, y no era para tanto. Eso es genial, aprobó Grant. Tenemos una cinta en la que admite haber utilizado la fuerza física y haberte amenazado. Eso reforzará el caso. El teléfono volvió a sonar, pero Gillian no contestó. Caden llamó una y otra vez, dejando mensajes de voz, enviando mensajes de texto. Grant lo anotó todo, recopilando una cronología del acoso. «Es hora de ir al médico», dijo mirando el reloj. La doctora Harrison estaba en una pequeña clínica no muy lejos de la casa de Grant. Mujer de mediana edad, mirada amable y modales profesionales, había trabajado a menudo con víctimas de la violencia doméstica y sabía lo importante que era crear una atmósfera de confianza y seguridad. «Cuénteme lo que pasó», le preguntó mientras Gillian se desnudaba para ser examinada. «Mi marido me golpeó en el hombro con un cucharón. Me caí y me golpeé el codo contra el suelo. El médico examinó cuidadosamente los hematomas, midió su tamaño y tomó fotografías para el historial médico. Cada acción se registró en el historial del paciente con la hora exacta y la naturaleza de la lesión. La forma del hematoma corresponde a un golpe con un objeto oblongo», comentó el médico tomando notas. «La profundidad y el color indican que el golpe fue bastante fuerte. El dolor al moverlo sugiere posibles daños en los tejidos blandos». «¿Es grave?», preguntó Gillian. «Físicamente no es crítico. Se curará en 1 o 2 semanas, pero las consecuencias psicológicas podrían ser mucho más graves», dijo el médico. «¿Piensa buscar ayuda profesional?» «Aún no lo sé. Primero hay que resolver algunas cuestiones legales». El doctor Harrison expidió un certificado de lesiones en el que se detallaban todas las lesiones encontradas. El documento tenía membrete oficial y estaba sellado. Era totalmente vinculante desde el punto de vista legal. «Si decide continuar el tratamiento, póngase en contacto conmigo», dijo el médico a modo de despedida. «Y recuerde que hizo lo correcto buscando ayuda. La violencia doméstica nunca se detiene por sí sola». Desde la clínica se dirigieron al juzgado. El juzgado del Condado de Los Ángeles era imponente y un poco intimidante. Columnas altas, escalones anchos, mucha gente con trajes de negocios.
Gillian nunca había estado en un tribunal, y el ambiente solemne aumentaba su nerviosismo. No te preocupes, dijo Grant dándose cuenta de su estado. El procedimiento para obtener una orden de alejamiento temporal es bastante sencillo, sobre todo cuando se dispone de historial médico y de un testigo policial. Pasaron por el detector de metales, consiguieron sus placas y se dirigieron a la oficina del secretario. La secretaria, una mujer delgada con gafas, les da los impresos de solicitud y les explica cómo rellenarlos. Describan los hechos con el mayor detalle posible, les aconsejó. La fecha, la hora, las circunstancias, la naturaleza de las amenazas o el uso de la fuerza. Cuantos más detalles, más convincente sería la declaración. Gillian rellenó los formularios, consultando de vez en cuando con su hermano. Cada pregunta le hacía revivir momentos dolorosos, pero comprendía la necesidad de hacerlo. Solo la verdad completa podría protegerla de una repetición de lo ocurrido. El teléfono seguía sonando. Estaba claro que Kayden no iba a rendirse, pero sus llamadas ahora solo reforzaban el caso contra él. Cada llamada perdida se documentaba como un acto de acoso. La solicitud está lista, dijo Grant mientras revisaba los formularios. Ahora tenemos que esperar al juez. Se sentaron en el pasillo junto a otras personas que esperaban su turno. Gillian las observó y se dio cuenta de que no estaba sola en su angustia. Había otras mujeres con historias similares, otras familias destrozadas por la violencia y el conflicto. Cuando llegó su turno, el juez examinó los documentos, hizo algunas preguntas aclaratorias y dictó sentencia. Son en One, la orden de alejamiento temporal se dicta por un periodo de 10 días, anuncia. Durante este tiempo, se prohíbe al demandado acercarse a la demandante a una distancia inferior a 100 metros, ponerse en contacto con ella por cualquier medio, presentarse en su lugar de trabajo y de residencia. El incumplimiento de la orden dará lugar a la detención inmediata. Gillian tuvo en sus manos el documento oficial, unas cuantas hojas con sellos y firmas que ahora la protegían del hombre con el que había vivido 3 años. Fue a la vez un alivio y un doloroso reconocimiento del fracaso del matrimonio. ¿Y ahora qué?, le preguntó a su hermano mientras salían del juzgado. Ahora voy a ver a Kayden y le explico la nueva realidad, respondió Grant. Y podrás volver a tu vida normal sabiendo que la ley está de tu parte. 3 semanas después, Gillian estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso, observando cómo el sol de la mañana iluminaba una tranquila calle de los suburbios de Los Ángeles. El pequeño estudio era modesto pero acogedor. Paredes claras, muebles mínimos, ningún recuerdo de su vida pasada. No había lugar para el miedo, para la tensión constante, para la espera del próximo conflicto. Solo había paz y tranquilidad, lo que había echado de menos en los últimos meses. La mudanza fue rápida y sin incidentes. Grant lo había organizado todo para poder llevarse las cosas de la casa en ausencia de Kayden. La orden de alejamiento había funcionado sin fallos. Su exmarido no había estado cerca. No había llamado, no había intentado ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes. O bien se había dado cuenta de la gravedad de la situación, o simplemente no quería arriesgarse a ser detenido. En cualquier caso, Gillian podría construir tranquilamente una nueva vida. El trabajo en el laboratorio del centro médico continuó como de costumbre, pero ahora aportaba una sensación completamente distinta. Sus compañeros notaron el cambio. Gillian se volvió más abierta. Empezó a participar en almuerzos comunes. A veces incluso aceptaba ofertas para tomar un café después del trabajo. Poco a poco estaba volviendo a un estado en el que relacionarse con la gente era una alegría, no una tensión. «Tienes mucho mejor aspecto», dijo Sara, una compañera de un departamento vecino, mientras tomaban café en la cafetería del hospital. «Es como si te hubieras quitado un peso de encima». Gillian sonrió. Sara no conocía los detalles de su situación familiar, pero su intuición femenina le decía que su amiga había hecho algunos cambios importantes en su vida. «Solo estoy resolviendo algunos asuntos», contestó Gillian. «A veces hay que tomar decisiones difíciles. Lo principal es que pareces más feliz, y la felicidad es la cara de cualquier mujer». Después del trabajo, Gillian fue a la tienda de comestibles, cercana a su casa. Hacer la compra ya no era un procedimiento estresante. No tenía que adivinar el estado de ánimo de su marido, elegir entre calidad y precio bajo la presión de las críticas, tener miedo de comprar algo equivocado.
Podía estudiar tranquilamente el surtido, elegir lo que le gustaba exactamente, planificar un menú a su gusto. La cesta estaba llena de verduras para la ensalada, pescado para la cena, yogur para el desayuno y una tableta de chocolate negro, un pequeño capricho que solía tener que esconder de su marido, que pensaba que los dulces eran una pérdida de dinero. Ahora podía permitirse esos pequeños placeres sin culpa ni temor a ser juzgada. De camino a casa sonó el teléfono. El nombre de Grant apareció en la pantalla. Había llamado todos los días en aquellas 3 semanas para ver cómo estaba, si Caden la molestaba, si necesitaba ayuda. La preocupación fraternal era conmovedora, aunque a veces parecía excesiva. «Hola», contestó ella, poniendo el teléfono en altavoz. «Hola, ¿qué tal el día?» «Bien. Trabajé y luego fui a la tienda. Un día normal, nada especial». «Y eso es lo bueno», dijo Grant. «Los días normales, sin estrés ni conflictos, son los que te mereces». Gillian aparcó delante de su casa y descargó la compra. La tarde era cálida para ser diciembre. Los niños seguían paseando fuera, se oían las voces de los vecinos. La vida ordinaria y pacífica de la gente corriente, en la que no había lugar para el terror doméstico. «Por cierto», continuó Grant, «hay novedades en tu caso. Caden solicitó el divorcio». Gillian se detuvo en el umbral de la casa. La noticia no era inesperada, pero aún así despertaba emociones complicadas. El divorcio significaba el final definitivo de una etapa de la vida que había comenzado con la esperanza de formar una familia feliz. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó mi hermano con cautela. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Por un lado, alivio. Por otro, triste por haber terminado así. Es una reacción normal. Incluso cuando sabes que el divorcio es necesario, sigues sintiendo pena por el tiempo perdido y las esperanzas truncadas». Gillian entró en el piso y encendió las luces. El pequeño espacio se llenó del cálido resplandor de las lámparas de mesa. Nadie tuvo que preguntar si podía encender las luces del salón. Nadie criticó la elección de la iluminación ni la disposición de los muebles. «¿Y la orden de alejamiento?», preguntó. «Técnicamente expira en una semana, pero Caden ya no intenta molestarte. Supongo que se dio cuenta de que la relación había terminado. O simplemente tiene miedo de meterse en problemas con la ley. De cualquier manera, estás feliz con el resultado. Lo importante es que estás a salvo». Gillian puso la compra en las estanterías y empezó a preparar la cena. Un plato sencillo, pescado frito con verduras, pero ella lo cocinaba con gusto, sin miedo a las críticas, sin intentar complacer los gustos de los demás. La cocina había dejado de ser un campo de batalla para convertirse de nuevo en un lugar de creatividad. «Grant», dijo cortando los tomates, «gracias. Por todo. Por venir esa noche. Por ayudar con el papeleo. Por el apoyo. No hay nada que agradecer. Eres mi hermana y te protegeré siempre, pase lo que pase. Sé que lo harás. Solo quería decirte eso». Después de cenar, Gillian se sentó en el sofá con una taza de té y encendió la televisión. Las noticias informaban de algunos acontecimientos políticos, indicadores económicos, resultados deportivos. El telediario habitual que ella podía ver sin temor a que nadie comentara las elecciones del canal o criticara sus intereses. En algún lugar de Culver City, en la casa que una vez había sido su nido familiar compartido, Caden probablemente también estaba pasando la tarde. Tal vez estuviera viendo la televisión, tal vez cocinando la cena, tal vez contemplando cómo había llevado la situación a este desenlace. Gillian trató de imaginar su estado de ánimo, pero no sintió ni lástima ni ira, solo la indiferencia de un hombre que por fin se había liberado de una relación tóxica. Su teléfono yacía sobre la mesita, silencioso y seguro. Nadie llamaba con amenazas. Nadie enviaba mensajes intentando controlar o manipular. El silencio que antes parecía aterrador era ahora una bendición. Durante el fin de semana, Gillian planeó reunirse con una amiga de la universidad con la que hacía tiempo que no hablaba. Poco a poco, estaba reconstruyendo los lazos sociales que se habían roto durante su matrimonio con Caden. Las parejas controladoras suelen aislar a sus víctimas de amigos y familiares, y ahora tenía que reconstruir de nuevo esas relaciones. Los vecinos de la nueva casa eran amables pero no intrusivos. La pareja de ancianos de la derecha a veces saludaba por la mañana. La joven familia de la izquierda
jugaba con sus hijos en el patio. Una vida humana corriente, en la que la gente se trataba con respeto y no intentaba controlar ni avasallar. Gillian terminó su té y empezó a prepararse para ir a la cama. El ritual era sencillo y tranquilo. Ducharse, ponerse el pijama, lavarse los dientes y apagar la luz. No había necesidad de esperar a nadie, ni de excusarse ante nadie por la hora de acostarse o la elección de la ropa de dormir. En la cama, pensó en el futuro. Por ahora, los planes eran modestos. Trabajar, establecer un nuevo hogar, reconstruir amistades. Quizá al cabo de un tiempo surgiera el deseo de tener una mascota, un gato o un perro pequeño. Tal vez se deseara cambiar de trabajo u obtener formación adicional. Todas estas decisiones dependían ahora solo de ella. El divorcio finalizaría dentro de unos meses, y entonces este capítulo de su vida se cerraría para siempre. Gillian no pensaba resistirse a las exigencias de Caden en cuanto a la división de bienes. La casa, el coche, las deudas y los ahorros compartidos no merecían el conflicto continuo. La libertad era más valiosa que cualquier posesión material. Al otro lado de la ventana, el ruido de la calle se desvanecía. La ciudad se preparaba para dormir. En algún lugar, médicos y policías hacían turnos de noche. En algún lugar, la gente se divertía en restaurantes y discotecas. En algún lugar, las familias acostaban a sus hijos. Millones de destinos diferentes, la mayoría de los cuales no incluían la violencia doméstica y el miedo por su propia seguridad. Gillian cerró los ojos y sintió que su cuerpo se relajaba en la mullida cama. Mañana sería un nuevo día, tranquilo, predecible, seguro. Y pasado mañana también. Y todos los demás días de su nueva vida, en la que no había lugar para humillaciones ni amenazas. Su último pensamiento antes de irse a dormir fue de gratitud. A Grant por salvarla, a los médicos y jueces por su ayuda profesional, a sí misma por tener el valor de romper el ciclo. No todas las mujeres consiguen escapar de la trampa de la violencia doméstica, pero ella tuvo suerte. Tenía apoyo, tenía recursos, sabía que existía la ayuda. Se levantaba por la mañana en su propio piso, preparaba el desayuno a su gusto, conducía al trabajo sin miedo a lo que le esperaba en casa. Las sencillas alegrías de la vida ordinaria, que antes parecían inalcanzables, eran ahora una realidad cotidiana. Y era la mejor victoria que se podía ganar.